Mi padre me echó de casa a los 13 en plena pandemia por su esposa embarazada, ahora ella lo traicionó y perdió todo, y viene suplicando por mi ayuda, pero yo le di exactamente la misma respuesta que él me dio. Tengo 18 años, estudio diseño gráfico en la Universidad de Houston, y necesito contar esta historia porque después de 4 años de paz mental, mi padre tuvo el descaro de pedirme ayuda cuando su vida se fue al carajo. Y no lo ayudé. Pero déjenme explicarles por qué. Porque la gente que no conoce toda la historia piensa que soy una persona horrible por darle la espalda a mi propio padre. La cosa es que mi padre, William tiene como 48 años ahora creo, me echó de su casa cuando tenía 13 años, en plena pandemia del 2020, porque su esposa embarazada, Tiffany, decidió que yo era un estorbo. Y cuando digo que me echó, no estoy exagerando ni un poquito, literalmente me sacó de la casa en medio del lockdown más estricto que ha tenido Houston, cuando salir de tu casa era básicamente arriesgarte a morir o matar a alguien más, ya sabes, cuando todo el mundo estaba aterrorizado y los hospitales estaban colapsados. Pero bueno, supongo que debería empezar desde el principio, para que entiendan la magnitud de todo esto. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 9 años, y la verdad fue un divorcio bastante amigable considerando las circunstancias. Mi mamá, Linda, es cirujana cardiovascular, o sea, su trabajo es súper demandante, y siempre ha trabajado horas locas, pero ella es increíble, en serio, nunca dejó que su carrera afectara nuestra relación. Mi papá se volvió a casar como 2 años después del divorcio con Tiffany, que en ese momento tenía 28 años. Él tenía 40. Saquen sus conclusiones. Y al principio todo estaba bien. Tipo la clásica situación de padres divorciados, donde pasas una semana con cada uno y todo funciona más o menos decente. Tiffany era amable conmigo. Mi papá estaba feliz. Mi mamá estaba enfocada en su trabajo pero siempre disponible cuando la necesitaba. Y yo estaba navegando la adolescencia de la forma más normal posible. No éramos la familia perfecta, pero funcionábamos, ¿me explico? No había drama innecesario, no había peleas por custodia, nada de eso. Entonces llegó marzo del 2020, y ya saben lo que pasó, el mundo literalmente se detuvo. Recuerdo perfectamente ese viernes 13 de marzo, cuando cerraron las escuelas, y todos pensábamos que serían 2 semanas, tal vez un mes máximo, y que luego todo volvería a la normalidad. Mi mamá, siendo doctora, básicamente se convirtió en soldado de primera línea contra el COVID. Estaba trabajando turnos dobles, a veces triples, durmiendo en el hospital para no arriesgarse a contagiarme, y la situación era realmente aterradora, porque al principio nadie sabía qué tan mortal era este virus, ni cómo protegerse adecuadamente. Entonces se decidió, de mutuo acuerdo entre mis padres, que yo me quedaría con mi papá y Tiffany durante el lockdown porque era más seguro que estar sola en casa mientras mi mamá trabajaba esas horas insanas en un hospital lleno de pacientes con COVID. Parecía la decisión lógica, responsable, lo mejor para todos. Mi mamá estaba destrozada por no poder estar conmigo, pero ella sabía que era lo correcto, y yo entendía la situación. Tenía 13 años, pero no era estúpida. Sabía que lo que ella estaba haciendo era importante, y que mucha gente dependía de ella. Los primeros meses fueron raros pero manejables. Todos estábamos encerrados, haciendo clases en línea, viendo Netflix todo el día, hornea NDO o pan de plátano, porque aparentemente eso es lo que hace la gente durante una pandemia. Tiffany quedó embarazada en abril, como un mes después de que empezara el lockdown, y mi papá estaba súper emocionado porque iba a ser su primer hijo biológico. Yo soy su único hijo de su matrimonio con mi mamá. Al principio Tiffany estaba feliz también. Compramos cositas para el bebé, pintamos el cuarto que iba a ser el nursery, y yo estaba genuinamente emocionada de tener un hermanito o hermanita. La verdad no me molestaba para nada. Pero entonces, como a los 4 meses de embarazo, algo cambió en Tiffany. No sé si fueron las hormonas, o si siempre fue así, y solo estaba esperando el momento perfecto para mostrarlo. Pero se volvió otra persona completamente diferente. Empezó con cosas pequeñas, casi imperceptibles. Me criticaba por todo, tipo, si dejaba un vaso en la sala me hacía un escándalo como si hubiera quemado la casa. Si hacía ruido durante mis clases en línea, me gritaba que la estaba estresando y que eso era malo para el bebé. Si cocinaba algo en la cocina, me decía que los olores la mareaban y que yo debería comer en mi cuarto. Mi papá al principio intentaba mediar, pero cada vez que él decía algo en mi defensa, Tiffany se ponía a llorar
y decía que nadie entendía lo difícil que era estar embarazada durante una pandemia, y que ella solo estaba tratando de crear un ambiente saludable para el bebé. Y mi papá, Dios, mi papá siempre terminaba disculpándose con ella y pidiéndome a mí que fuera más comprensiva, que ella estaba pasando por mucho, que las hormonas la tenían sensible. Básicamente me estaba pidiendo que aguantara el maltrato, porque su esposa embarazada era más importante que yo. La situación fue escalando semana tras semana. Tiffany empezó a actuar como si yo fuera una intrusa en su casa, a pesar de que técnicamente era la casa de mi papá desde antes de que ellos se casaran. Me prohibió usar ciertas áreas de la casa, tipo la sala principal o el comedor. Decía que necesitaba esos espacios para ella, porque estar embarazada requería que tuviera lugares cómodos para descansar. Me tocaba comer en mi cuarto, hacer mis tareas en mi cuarto, básicamente vivir encerrada en mi cuarto las 24 horas del día. Y lo peor es que mi papá permitía todo esto. Cada vez que yo intentaba hablar con él, me salía con que debía ser más madura, que Tiffany estaba creando una vida y que eso era estresante, que yo debería estar feliz de tener un hermanito en camino. ¿Puedes creerlo? Me estaba pidiendo que estuviera feliz mientras me trataban como basura en lo que se suponía que era mi casa también. Mi salud mental se fue al demonio. Y no estoy siendo dramática, literalmente mi cabello empezó a caerse del estrés. Tenía como 13 años y estaba perdiendo cabello en mechones. Me encontraba pelo en la almohada cada mañana. En la ducha se me caía a puños. Y tenía parches completamente pelones en la cabeza. Desarrollé ansiedad severa. Tenía ataques de pánico en mi cuarto a las 3 de la mañana. No podía dormir bien porque cada ruido me hacía pensar que Tiffany iba a entrar gritando por algo que había hecho mal. Empecé a tener problemas para comer, porque mi estómago estaba todo el tiempo hecho nudo. Bajé como 15 libras en 2 meses. Mi mamá, las pocas veces que podía videollamarme entre turnos en el hospital, se daba cuenta de que algo andaba mal, pero yo le mentía y le decía que todo estaba bien porque no quería preocuparla cuando ella ya estaba lidiando con gente muriendo a su alrededor todos los días. Mirando hacia atrás, debí haberle dicho desde el principio, pero tenía 13 años y estaba asustada y confundida, y pensaba que tal vez yo era el problema, que tal vez yo estaba siendo una adolescente difícil y que Tiffany tenía razón en tratarme así. Entonces llegó ese día en julio del 2020. Y juro que es un día que nunca voy a olvidar, porque fue el día que mi papá me demostró que yo no significaba nada para él. Era un martes por la mañana, como a las 10, y yo bajé a la cocina a desayunar. Había comprado una caja de cereal la semana anterior. Con mi propio dinero, mi mamá me mandaba dinero. De vez en cuando, un cereal que me encantaba, y que había etiquetado con mi nombre para que quedara claro que era mío. Fui al gabinete donde lo había guardado y la caja no estaba. Busqué en todos los gabinetes pensando que tal vez alguien lo había movido, y nada. Fui al bote de basura y ahí estaba, mi caja de cereal, nueva, casi llena, tirada en la basura. Le pregunté a Tiffany, que estaba en la sala viendo televisión, si sabía qué había pasado con mi cereal. Ella ni siquiera volteó a verme, solo dijo, tiré esa basura, el olor me daba náuseas. Le dije que era mi cereal, que lo había comprado con mi dinero, y que por qué no me había preguntado antes de tirarlo. Y ahí fue cuando se volteó, y me miró con una cara de odio puro, que todavía me da escalofríos recordarla. Se paró del sofá, caminó hacia mí con toda la calma del mundo, y me dijo, esta es mi casa, tiro lo que se me da la gana, y si no te gusta puedes largarte. Yo me quedé ahí parada, tipo, ¿en serio estamos teniendo esta conversación por una caja de cereal? Le dije. Ok, fine, pero al menos devuélveme el dinero que gasté en el cereal. Y ella, juro que esto es textual, me dijo. No te debo nada, y de hecho ya estoy harta de tenerte aquí, eres una carga, todo el tiempo estás de mal humor, tu presencia estresa al bebé, y ya es hora de que te vayas. Le dije que esta también era la casa de mi papá y que yo tenía derecho de estar ahí, y ella gritó, William, ven para acá ahora. Mi papá bajó corriendo, pensando que algo grave había pasado, y Tiffany, con lágrimas falsas corriendo por su cara, le dijo que yo la había insultado, que le había gritado, que la había amenazado, y que ella no se sentía segura conmigo en la casa. Yo intenté explicar lo que realmente había pasado, pero mi papá levantó la mano para que me callara, y le preguntó a Tiffany si estaba bien, si el bebé estaba bien, si necesitaba ir al hospital. Ella dijo que no, que solo necesitaba que yo me fuera.
Y entonces mi papá, mi propio padre, el hombre que se supone que debería protegerme y cuidarme, me miró y me dijo, «Empaca tus cosas, te vas hoy». Me quedé helada. Le dije, «¿Qué?», pensando que había escuchado mal. Y él repitió, «Empaca tus cosas y vete. No puedo tener a Tiffany estresada en su condición». El doctor dijo que el estrés puede causar problemas en el embarazo, y tú claramente no puedes comportarte. Le rogué, le dije que no había hecho nada malo, que Tiffany estaba mintiendo, que por favor me escuchara. Y él solo siguió diciendo, «No quiero excusas. Quiero que te vayas. Llama a tu mamá o a quien sea, pero hoy sales de esta casa». Le recordé que estábamos en medio de una pandemia, que mi mamá estaba trabajando en el hospital y no podía recogerme, que literalmente no tenía a dónde ir. Y él dijo, «No es mi problema, tú creaste esta situación, ahora lidia con las consecuencias». Tiffany estaba ahí parada con una sonrisa satisfecha en la cara, y en ese momento supe que esto había sido su plan desde el principio, que ella había estado esperando el momento perfecto para deshacerse de mí. No sabía qué hacer, estaba en shock, sentía como si me hubieran pateado en el estómago. Subí a mi cuarto llorando, cerré la puerta, y me senté en el piso sin poder respirar bien. Tenía 13 años, estábamos en medio de una pandemia global, y mi papá me acababa de decir que me largara de la casa. Intenté llamar a mi mamá, pero estaba en cirugía. Intenté llamar a mi abuela, los papás de mi papá, pero no contestaron. Me quedé ahí sentada en el piso por como 2 horas, solo llorando y sin saber qué hacer. Entonces hice algo que probablemente no debía haber hecho, pero en ese momento me pareció la única opción. Agarré mi celular, abrí Instagram y escribí un post explicando exactamente lo que estaba pasando. Dije que mi papá me estaba echando de la casa en medio de la pandemia porque su esposa embarazada no me quería ahí, que llevaba meses siendo maltratada, que mi cabello se estaba cayendo del estrés y que no sabía a dónde ir. Puse todo, tipo todos los detalles de cómo me habían tratado, y terminé el post diciendo, «Si alguien puede ayudarme, por favor, mándenme mensaje porque literalmente no tengo a dónde ir y tengo miedo». El post explotó. En media hora tenía como 200 comentarios, la gente compartiendo mi historia, amigos de la familia contactándome, y mi tía Nancy, hermana de mi mamá, me llamó inmediatamente diciendo que iba en camino a recogerme. Ella vivía como a 45 minutos de donde estaba mi papá, y me dijo, «No te muevas, voy para allá, empaca lo que puedas, te vas a venir a vivir conmigo». Empecé a meter ropa y cosas importantes en mi mochila, y podía escuchar a mi papá abajo gritando por teléfono. Aparentemente mis abuelos lo habían visto todo en redes sociales y lo estaban llamando furiosos. Tiffany también estaba gritando, diciendo que yo había arruinado su reputación, que cómo me atrevía a mentir en internet, que iba a demandarme por difamación. ¿Puedes demandar a un niño de 13 años por contar la verdad? No lo sé. Pero ella estaba convencida de que sí. Mi papá subió a mi cuarto, abrió la puerta de golpe, y me dijo que borrara el post inmediatamente. Le dije que no, que la gente merecía saber qué tipo de persona era. Y él, con una voz que nunca le había escuchado, me dijo, «Me estás avergonzando, estás haciendo quedar mal a Tiffany, ¿qué va a pensar la gente?». Y yo le respondí, «Ojalá piensen que eres un mal padre, porque eso es exactamente lo que eres». Mi tía Nancy llegó como 1 hora después, tocó la puerta, y cuando mi papá abrió ella entró como huracán diciendo, «¿Dónde está mi sobrina? La voy a sacar de esta casa de locos ahora mismo». Mi papá intentó explicarle su versión de los eventos, pero ella lo interrumpió y le dijo, «No me interesa lo que tengas que decir. Vi el post, vi las fotos del cabello de mi sobrina cayéndose, vi cómo se ve de enferma en las fotos recientes, y estoy llevándome a esta niña lejos de ti y de tu esposa tóxica». Bajé con mi mochila, mi tía me agarró de la mano, y salimos de ahí. Mi papá gritó algo sobre cómo esto no había terminado, que iba a hablar con mi mamá, que yo no podía irme así nada más. Mi tía se volteó y le dijo, «Tú le dijiste que se fuera, así que eso es exactamente lo que va a hacer. Y si intentas contactarla, te juro que voy a hacer que lo lamentes». Y nos fuimos. Literal, trepé por la ventana de mi cuarto primero antes de bajar, porque no quería pasar por la sala donde estaban ellos. Fue toda una escena dramática, pero en ese momento me sentía como si estuviera escapando de una prisión. El drama en redes sociales continuó por semanas. Mi familia extensa, especialmente la familia de mi papá, estaba furiosa.
Mis abuelos paternos, Nancy y Thomas, como 70 y 72 años, fueron a la casa de mi papá al día siguiente y tuvieron una pelea masiva con él. Aparentemente le dijeron que era una vergüenza, que cómo se atrevía a echarme en medio de una pandemia, que ellos no lo habían criado para que tratara así a su propio hijo, y que hasta que él arreglara las cosas conmigo, ellos no querían saber nada de él. Eso me lo contó mi abuela después, cuando me llamó para disculparse por no haber contestado el teléfono. Ese día estaba en una cita médica. La familia de mi mamá también se involucró, todos escribiendo mensajes de apoyo, ofreciendo ayuda, diciendo que mi papá era un monstruo. Y la verdad, yo estaba enojada, dolida, traicionada, pero también me sentía culpable porque había causado este drama masivo en la familia. Mi tía Nancy me seguía diciendo, tú no causaste nada. Él causó esto cuando decidió que su esposa era más importante que su hijo. Pero igual, yo me sentía mal. Me quedé viviendo con mi tía Nancy y bloqueé a mi papá y a Tiffany de todos lados. Mi mamá, cuando finalmente pudo salir del hospital un par de días después y procesar todo lo que había pasado, estaba destrozada. Se sentía súper culpable por haberme dejado con mi papá, aunque yo le seguía diciendo que ella no tenía la culpa, que nadie podía haber predicho que esto pasaría. Ella estaba tan enojada con mi papá que básicamente le dijo que no quería volver a verlo ni hablarle en su vida, y que si él intentaba acercarse a mí iba a haber consecuencias legales. Mi papá intentó contactarme varias veces esas primeras semanas, mensajes diciendo que necesitábamos hablar, que había malentendidos, que Tiffany no había querido que las cosas terminaran así, pero yo no contestaba, y eventualmente él dejó de intentar. Tiffany tuvo al bebé en noviembre del 2020, un niño, y yo me enteré por mi abuela, pero la verdad no sentí nada. No sentí emoción, no sentí curiosidad, solo sentí un vacío raro donde se supone que debería haber alguna emoción de tener un hermanito. Los años pasaron, y yo seguí viviendo con mi tía Nancy. Mi mamá volvió a tener horarios más normales después de que pasó lo peor de la pandemia, y yo empecé a pasar más tiempo con ella también, básicamente alternando entre la casa de mi tía y la casa de mi mamá. Fui a terapia, mucha terapia, y lentamente empecé a sanar. Mi cabello volvió a crecer, mi ansiedad mejoró, mi salud mental se estabilizó. Entré a la universidad el año pasado para estudiar diseño gráfico, algo que siempre me había gustado, y empecé a construir una vida que no incluía a mi papá para nada. No lo extrañaba, no pensaba en él, no me preguntaba cómo estaba. Él había hecho su elección, y yo hice la mía. Mis abuelos paternos mantuvieron contacto conmigo. Ellos nunca le perdonaron a mi papá lo que hizo, y básicamente cortaron relación con él después de ese incidente. Me visitaban, me llamaban, me mandaban dinero para la escuela, y siempre me decían que yo era su prioridad, no mi papá. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Tipo karma is a bitch kind of interesting. Hace como 3 meses, empecé a escuchar rumores a través de mi abuela de que las cosas no estaban bien entre mi papá y Tiffany. Aparentemente Tiffany había acusado a mi papá de violencia doméstica totalmente falso. By the way, mi papá tiene muchos defectos, pero nunca ha sido violento. Había obtenido una orden de restricción en su contra y lo había echado de la casa, la misma casa de donde él me había echado a mí 4 años antes. Ironía pura. Tiffany le había quitado todo. Tipo él no podía ver a su hijo. Había perdido la casa porque estaba a nombre de los dos, y ella convenció a un juez de que él era peligroso, y básicamente mi papá se quedó sin nada de la noche a la mañana. Y aquí está la mejor parte. Mis abuelos, cuando se enteraron de lo que pasó, le dijeron a mi papá que él se había buscado esto solito, que ellos no iban a ayudarlo, y que hasta que él no arreglara las cosas conmigo, él estaba muerto para ellos. Literal, lo desconocieron. Le dijeron, elegiste a Tiffany sobre tu hijo hace 4 años, ahora vive con las consecuencias, no esperes que nosotros te salvemos. Mi papá intentó contactarlos múltiples veces, llorando, rogando, diciendo que no tenía a dónde ir, que no tenía dinero, que necesitaba ayuda, y ellos se mantuvieron firmes. Le dijeron, ve con tu hijo, discúlpate, arregla lo que rompiste, y tal vez entonces consideremos ayudarte. Pero mi papá era demasiado orgulloso o demasiado estúpido para hacerlo. Entonces pasaron semanas, y él estaba básicamente viviendo en su carro, sin trabajo estable, sin casa, sin familia que lo apoyara. Y finalmente, hace 2 semanas, lo inevitable pasó. Mi papá me contactó. Me mandó un mensaje de un número que no tenía bloqueado.
Un mensaje largo explicando todo lo que había pasado con Tiffany, cómo ella lo había traicionado, cómo había perdido todo, cómo sus propios padres lo habían abandonado, y cómo él necesitaba mi ayuda. Necesitaba un lugar donde quedarse. Necesitaba dinero. Necesitaba que yo hablara con mis abuelos en su nombre. Necesitaba que yo lo perdonara para que su vida pudiera volver a algún tipo de normalidad. Leí el mensaje 3 veces para asegurarme de que estaba leyendo bien. Este hombre, que me había echado de su casa a los 13 años en medio de una pandemia, porque su esposa embarazada era más importante que yo, ahora tenía el descaro, la audacia absoluta, de pedirme ayuda cuando él estaba pasando por exactamente lo mismo que me hizo pasar a mí. Y lo más loco es que en su mensaje nunca se disculpó. Ni una sola vez dijo, perdóname por lo que hice, estuve mal, fui un mal padre. No, su mensaje era básicamente, cosas malas me pasaron y necesito que me ayudes porque eres mi hijo, y eso es lo que los hijos hacen. ¿Puedes creerlo? Después de 4 años de silencio, de no intentar arreglar las cosas, de no mostrar ningún interés en cómo estaba yo o qué había sido de mi vida, su primer contacto conmigo era pidiéndome algo. No preguntó cómo estaba, no preguntó cómo estaba la escuela, no preguntó nada sobre mí. Todo era sobre él, sus problemas, sus necesidades, su vida destrozada. Y aquí está la cosa, parte de mí sintió lástima por él, una parte muy pequeña y muy enterrada, pero estaba ahí. Porque por mucho que lo odie por lo que me hizo, sigue siendo mi papá, y es difícil apagar completamente esos sentimientos incluso después de todo. Pero entonces, recordé ese día de julio del 2020, recordé cómo me sentí cuando me dijo que me fuera, recordé mi cabello cayéndose del estrés, recordé los ataques de pánico, recordé cómo lloré sola en mi cuarto sin saber a dónde ir o qué hacer. Recordé cómo él eligió a su esposa sobre mí sin pensarlo 2 veces, cómo no le importó que yo fuera un niño en medio de una pandemia sin lugar seguro donde ir, y toda esa lástima que sentía desapareció completamente. Le respondí, y voy a ser honesta, mi respuesta fue bien fría pero sentí que era necesario. Le dije, cuando yo tenía 13 años y necesitaba ayuda, tú me dijiste que no era tu problema y que lidiara con las consecuencias de mis acciones. Ahora tú estás en la misma situación que me pusiste a mí. Y mi respuesta es exactamente la misma que me diste. No es mi problema. Lídiate con las consecuencias de tus acciones. Nunca te disculpaste. Nunca intentaste arreglar las cosas. Y ahora que necesitas algo apareces de la nada esperando que te ayude. La respuesta es no. No voy a ayudarte. No voy a hablar con los abuelos en tu nombre. No voy a perdonarte porque no creo que realmente estés arrepentido. Creo que solo estás desesperado. Hiciste tu elección hace 4 años. Ahora vive con ella. Y lo bloqueé otra vez, de todos lados, y le dije a mi familia que si él intentaba contactarme a través de ellos, que no me pasaran ningún mensaje. Mi abuela me llamó después para decirme que estaba orgullosa de mí por mantenerme firme, que ella y mi abuelo apoyaban completamente mi decisión, y que mi papá necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias. Mi mamá también me apoyó. Me dijo que ella entendía si algún día yo quería darle una oportunidad a mi papá, pero que también entendía completamente si nunca lo hacía, y que ella estaría ahí para mí sin importar qué. Mi tía Nancy, bueno, ella básicamente dijo que mi papá podía irse al carajo y que ella esperaba que estuviera viviendo su peor vida, lo cual es un poco intenso, pero aprecio el apoyo incondicional. Ahora estoy aquí, a mis 18 años, viviendo mi mejor vida honestamente. Estoy en mi segundo año de universidad. Tengo un trabajo de medio tiempo diseñando logos para pequeños negocios. Tengo amigos increíbles. Tengo una relación súper cercana con mi mamá y mi tía. Y tengo la paz mental de saber que tomé la decisión correcta al cortar a mi papá de mi vida. A veces me pregunto si debí haberle dado aunque sea una oportunidad de explicarse, pero entonces recuerdo que él tuvo 4 años para contactarme, para disculparse, para intentar reconstruir nuestra relación, y solo lo hizo cuando necesitaba algo de mí. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre qué tipo de persona es. La última vez que supe algo de él fue hace una semana cuando mi abuela mencionó que todavía está viviendo en su carro y que sigue sin trabajo estable, y honestamente no sentí nada. Ni lástima, ni satisfacción, ni enojo, solo nada. Y tal vez eso hace que suene como una mala persona. No lo sé. Pero después de todo lo que pasé,
Creo que me gané el derecho de no sentir nada por él.